El viento aullaba como una bestia hambrienta. Atravesaba el valle, mordiendo cualquier parte del cuerpo expuesta. La tribu se acurrucaba más profundamente en la cueva, buscando refugio del frío intenso. Eran el pueblo del oso, llamados así por el poderoso oso de las cavernas cuya guarida ahora compartían. El invierno era una época dura, la comida escaseaba. Las noches eran largas y peligrosas. El pueblo del oso solo conocía la fría luz de la luna y las estrellas. La oscuridad era una compañera constante, llena de peligros ocultos. Los depredadores acechaban en la noche, con los ojos brillando en la oscuridad. La tribu se apiñaba alrededor de las ascuas de su fuego moribundo, anhelando el calor y la luz que proporcionaba. Cada noche era una lucha por la supervivencia. Los ancianos contaban historias de un tiempo anterior al frío, un tiempo de calor y luz. Pero esas eran solo historias, leyendas susurradas alrededor de fuegos moribundos, o eso creían. Una noche se desató una tormenta como ninguna que hubieran visto antes. El viento gritaba. La lluvia caía con fuerza, convirtiendo el mundo en un torrente furioso. Los truenos retumbaban, cada estallido sacudía la tierra. La tribu se refugió en lo más profundo de la cueva, con el miedo atenazando sus corazones. Entonces, un destello cegador iluminó el cielo. Fue como si el sol mismo se hubiera partido en dos. Un crujido ensordecedor siguió, partiendo los cielos en dos. Los niños gritaron de terror, aferrándose a sus madres. Nunca habían presenciado un poder tan inmenso. Cuando la tribu se aventuró a salir después de la tormenta, sus ojos contemplaron una visión que los llenó de un miedo primario. Un árbol en el borde del bosque ardía con una luz interior, consumido por una fuerza que no podían comprender. El humo se elevaba, retorciéndose como una criatura viviente. El aire crepitaba con una energía extraña. El olor era acre, diferente a todo lo que habían olido antes. La imagen del árbol en llamas, aterradora y fascinante a la vez, quedó grabada para siempre en su memoria colectiva. El pueblo del oso se acercó al árbol en llamas con una mezcla de miedo y curiosidad. Nunca habían visto nada igual. Las llamas bailaban y parpadeaban, proyectando sombras misteriosas sobre sus rostros. El calor que irradiaba el infierno los mantenía a raya. Algunos estaban aterrorizados. Vieron el fuego como un espíritu maligno, un demonio que debían evitar. Suplicaron a los ancianos que los alejaran de esa peligrosa magia. Otros, sin embargo, sintieron una extraña atracción hacia las llamas danzantes. Vieron un poder en el fuego, un poder que podía ser aprovechado. Un joven cazador llamado Thor sintió esta atracción con más fuerza que la mayoría. Era conocido por su coraje y su naturaleza inquisitiva. Se sintió atraído por el fuego, hipnotizado por su poder. Quería entenderlo, controlarlo. Thor se acercó al árbol en llamas, ignorando las advertencias de sus compañeros de tribu. El calor era intenso, pero se mantuvo firme. Cogió una rama ardiendo, maravillándose de su calor. Sintió una extraña sensación de poder recorriéndole. Con cuidado, llevó la rama ardiendo de vuelta a la cueva. Los demás miembros de la tribu observaban con asombro y temor. Thor se convirtió en el portador del fuego, el que se atrevió a tocar el cielo y traer de vuelta su poder. Dentro de la cueva, Thor colocó la rama encendida en un montón de hojas y ramitas secas. Las llamas prendieron, lamiendo el nuevo combustible. Por primera vez, el pueblo del oso tenía un fuego que habían creado ellos mismos. La cueva, antes envuelta en la oscuridad, estaba bañada por una luz cálida y parpadeante. Sección 5. Domando a la bestia. Al principio, mantener el fuego vivo era una lucha constante. La tribu aún no entendía del todo el delicado equilibrio entre combustible y aire. Muchas veces, las llamas disminuían y se apagaban, sumiéndolos de nuevo en la oscuridad. Pero Thor era persistente. Experimentó con diferentes tipos de madera, aprendiendo cuáles ardían con más intensidad y durante más tiempo. Descubrió que soplando sobre las brasas podía revivir las llamas. Descubrió que alimentando el fuego con ramas pequeñas y secas podía mantenerlo ardiendo de forma constante. Poco a poco, el pueblo del oso aprendió a domar a la bestia que habían capturado. Descubrieron que el fuego proporcionaba algo más que calor y luz.
Podían utilizarlo para cocinar su carne, haciéndola más sabrosa y fácil de digerir. El humo del fuego mantenía alejados a los insectos picadores que los atormentaban en los meses más cálidos. Con el don del fuego, las vidas del pueblo del oso se transformaron. Ya no temían a la oscuridad. El fuego los mantenía calientes, permitiéndoles aventurarse en el frío durante periodos más largos. Podían cazar con mayor eficacia, conduciendo a los animales hacia sus trampas con antorchas encendidas. El fuego se convirtió en el corazón de su comunidad. Se reunían a su alrededor cada noche, compartiendo historias y canciones. Las llamas parpadeantes los unían, fortaleciendo sus lazos. El descubrimiento del fuego marcó un punto de inflexión en su historia. Era el amanecer de una nueva era, una era de progreso e iluminación. Ya no estaban a merced de los caprichos de la naturaleza. Habían encontrado una manera de doblegarla a su voluntad. Con el paso de los años, el conocimiento del fuego se arraigó en el propio ser de la tribu. Los niños crecían viendo bailar las llamas, escuchando las historias que se susurraban alrededor del fuego. Aprendieron a cuidar el fuego, a respetar su poder, a aprovecharlo para sus propias necesidades. Los ancianos, con los rostros marcados por los recuerdos de tiempos más fríos y oscuros, contaban la historia del primer fuego. Hablaban de Thor, el portador del fuego, con reverencia y asombro. Su coraje e ingenio habían cambiado sus vidas para siempre. El fuego se convirtió en un símbolo de su resistencia, su ingenio, su capacidad para superar la adversidad. Era un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros siempre había esperanza. Mientras el fuego ardiera, el pueblo del oso sabía que podía afrontar cualquier desafío que se le presentara. Las generaciones iban y venían, pero el fuego nunca se apagaba. Se transmitía de padres a hijos, un deber sagrado, un símbolo de su supervivencia. Las técnicas para crear fuego, para mantenerlo vivo, para utilizarlo con seguridad, se convirtieron en parte integral de su cultura. Aprendieron a crear fuego, golpeando pedernal contra pirita de hierro, haciendo llover chispas sobre un lecho de yesca seca. Desarrollaron hogares más sofisticados, utilizando piedras para contener las llamas y controlar su calor. El conocimiento del fuego era algo más que una habilidad práctica. Era un símbolo de su historia compartida, su conexión con sus antepasados, su lugar en el gran tapiz de la vida. El descubrimiento y el dominio del fuego cambió irrevocablemente al pueblo del oso. Los impulsó de la oscuridad del miedo y la incertidumbre a una nueva era de calor, luz y progreso. Les dio las herramientas que necesitaban para sobrevivir, para prosperar, para dejar su huella en el mundo. Y así, la leyenda del primer fuego se transmitió a través de innumerables generaciones, un testimonio del poder perdurable de la curiosidad humana, el coraje y la inquebrantable voluntad de sobrevivir. Sirvió como recordatorio de que incluso los cambios más profundos pueden surgir de la chispa más pequeña. El fuego, antes fuente de terror, se convirtió en el corazón mismo de su existencia, un faro de esperanza en un mundo aún envuelto en las sombras del pasado. Era un legado que perduraría mucho después de que las últimas brasas de aquel primer fuego se hubieran apagado.